buenos días. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos especialmente a Jessica y a Raúl, que están hoy con nosotros. Es un gozo muy grande tener entre vosotros. Y como dijo antes Miguel, un gozo muy grande tener a nuestra hermanita Loida y a sus papás, amados y preciosos, aquí entre nosotros. Estamos en la casa del Señor, ¿verdad? No hay cosa más deliciosa que pasar tiempo de calidad adorando al Señor. Bien, hoy la palabra, bueno, sabéis que en las iglesias, dentro del campo evangélico, pues existen varias corrientes ideológicas, a veces de temas, a veces polémicos, en los que es difícil encontrar puntos de encuentro. Por ejemplo, uno de esos temas polémicos puede ser si la salvación se pierde. Unos dicen que la salvación no se puede perder, otros dicen que sí, otros dicen que si la perdiste, en realidad nunca la tuviste. A mí, en estos casos, me gusta hacer preguntas que me hagan pensar. Como por ejemplo, ¿se puede estar años en la iglesia y perderse igualmente? Yo lo he estropeado esto, ¿no? ¿No? Está bien, ¿no? ¿Podemos llevarnos años en la iglesia y perdernos igualmente? ¿Se puede servir y no pertenecer a Cristo? La Biblia responde con un nombre a esto. Ese nombre se llama Judas Iscariote. No fue un enemigo externo, fue alguien muy cercano a Jesús, fue un discípulo que el mismo Jesús eligió. Yo sé que este es un tema un poco incómodo, pero yo creo que precisamente por eso es necesario. Judas es el apóstol del que casi nunca queremos hablar mucho, pero está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Y no se trata de señalarlo y demonizarlo y decir que es el malo de la película. Se trata más bien de el Señor deja que esté en su palabra para advertirnos de lo que puede pasar si estamos cerca de Jesús, pero no nos entregamos a Él por completo. Esta predicación voy a intentar que sea clara, que sea bíblica y que sea directa al corazón. Es de corazón abierto a corazón. Como decía, no se trata de señalar con el dedo al peor, porque Judas caminó, comió, estuvo con Jesús todo el tiempo, vio milagros, hizo milagros, y sin embargo terminó lejos de Dios. La pregunta entonces no es cómo pudo Judas hacer eso que hizo. La pregunta es, ¿puede pasarme a mí? El mismo apóstol Pablo, en 2 Corintios, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, 2 Corintios 13:5, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Judas fue llamado, Judas estuvo cercano al Señor, pero nunca fue transformado, nunca fue rendido a los pies de Jesús. Y fíjate que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, nos dice que el Señor subió a un monte, una noche, y pasó toda la noche orando, toda la noche entera, porque tenía que tomar una decisión muy importante. ¿Sabéis cuál era esa decisión tan importante? Elegir a los 12 discípulos que serían sus apóstoles. Pasó toda la noche orando para elegir también a Judas. En Marcos 6 se nos dice que escuchó sus enseñanzas, participó del ministerio, estuvo con espíritus, trató con espíritus inmundos, echaba fuera demonios, ungía con aceite a los enfermos, sanaba. Caminó 3 años con Jesús. Tenía la confianza del grupo entero.
llevaba la bolsa. Era el tesorero de los discípulos. No te estoy mirando a ti por nada, Ricardo. No te, he dicho que era el tesorero, nada más. Tenía la confianza del grupo y aún así su corazón no pertenecía a Cristo. Exteriormente todo encajaba, pero interiormente, en realidad, nunca se rindió. Nunca se rindió. De verdad. Aquí hay una advertencia. La cercanía no equivale, no significa automáticamente conversión. Participar, servir, animar, cantar. La pregunta no es cuántas cosas hago para Dios. La pregunta más bien es ¿quién gobierna de verdad mi corazón? Porque actividad no es intimidad. Tú puedes hacer muchas cosas para Dios y aún así no pertenecerle. Fíjate, el Señor Jesús en el capítulo 7 de Mateo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso no es la voluntad de mi Padre, o sea, servir, cantar. No. No tiene por qué. Porque dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es como vivir en una casa perfumada que da un olor fragante, pero entras con mascarilla de esta antigua, no percibes realmente. Estás en un entorno perfumado, pero no lo percibes. Tú puedes estar en un ambiente de iglesia, en un ambiente de canciones, en un ambiente y nunca entregar realmente tu corazón al Señor. Y aquí hay algo importante que tenemos que ver, que aprender. Judas no cayó en un día. Judas no cayó el día que vendió a Jesús por una moneda. Empezó mucho antes, porque el pecado empieza pequeñito. Empezamos a ser pequeñitos. No es que haya pecados grandes o pecados pequeños, pero hay cositas que vamos haciendo. ¿Recordáis cuando estaban en Betania y María unge con un perfume caro, carísimo, los pies de Jesús? Y Judas lo mira y dice: me molestó aquello, que era carísimo el perfume. Y en realidad Judas no quería usar eso para dárselo a los pobres, porque quería cogerlo, porque valía mucho venderlo, quedarse con buena parte del dinero y luego darle otra parte a los pobres como para justificar, ¿no?, lo que había hecho. Eso es lo que había. Judas tenía una grieta en su vida, y era el amor al dinero. ¡Ay, el amor al dinero! Esa grieta terminó rompiéndolo todo. La Biblia describe muy bien el proceso del pecado. En Santiago 1:14 nos dice: cada uno de nosotros, cada uno, todos y cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia son los malos deseos, los deseos desordenados, ¿no?, mundanos que nos atraen de este mundo. Cada uno es tentado cuando de su propio deseo desordenado es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, ya cuando lo has hecho, da a luz a la muerte. El pecado empieza creciendo en silencio. Primero lo justificamos. Luego empezamos a normalizarlo. Pequeñas concesiones hacen
abren al final grandes puertas al mal. Tú vas haciendo concesiones pequeñitas, lo vas normalizando y al final estás abriendo una puerta muy grande al mal en tu vida. Primero lo justifica, luego lo normaliza y al final termina dominándote, termina esclavizándote del pecado. Así que nadie cae de repente, nadie cae de repente. Se cae después de muchas pequeñas concesiones que vamos haciendo sin arrepentirnos. Cuando ese ciclo se crea una y otra vez en nuestra vida, eso pasa. Una presa no se rompe por la grieta que se le abre en el último momento. Una grieta se rompe cuando empieza a haber filtraciones que no son atendidas. Y esas filtraciones van a más y a más y a más, hasta que al final la grieta se rompe, cede, se parte. Yo quiero, hermanos, que identifiquemos en nuestra vida cuál es esa grieta que estás tolerando. Quiero que hagas un examen de conciencia. Por supuesto, es algo muy íntimo, muy privado. A lo mejor no lo conoce ni tu pareja, pero el Señor hoy te invita a que hagas un autoexamen y mira y identifique cuál es esa grieta que estás tolerando. Identifícala, hermano, antes de que sea tarde, antes de que esa grieta tenga su oportunidad, la oportunidad de arruinar tu vida para siempre, como lo hizo con Judas, que empezó con el amor al dinero y fíjate lo que provocó al final. Perdóname por no predicarte mensajes a lo mejor más bonitos de Dios es amor o qué sé yo, pero si Dios me ha puesto aquí con una misión, yo entiendo que más allá de intentar de atender a todos entre semana en las necesidades personales que cada uno tengáis y buscar el tiempo de donde no lo hay, más allá de eso, yo creo que el Señor me pone para depurar, para hacer atalaya, para abrir la palabra, para denunciar el pecado, para intentar que tu vida sea mejor cada día. Para que mi vida sea mejor cada día. Eso creo que una de las misiones principales que el Señor me está encomendando. Y por eso yo quiero traer esta palabra hoy a tu vida, para que intentes ser mejor cada día. Aunque al principio esta palabra sea amarga, aunque escueza, que sea amarga, pero la palabra de Dios dice que después será más dulce que la miel, una vez que la hayamos probado, tragado y digerido. Judas le puso un precio a Jesús. ¿Recordáis qué precio le puso? 30 monedas de plata. ¿Sabéis cuánto vale un esclavo? ¿Cuánto valía un esclavo? Exactamente eso, 30 monedas de plata. Ese fue el precio que Judas le puso al Hijo de Dios. Lo dice, ese dato lo he sacado de Éxodo, el capítulo 12. Ese fue el precio que Judas le puso al Hijo de Dios, pero tenemos que tener cuidado, porque nosotros también podemos vender a Jesús. Dice, hombre, ¿eso cómo va a ser? ¿Yo cómo voy a vender a Jesús? Yo sería incapaz de vender a Jesús. Pero mira, vendemos a Jesús cada vez que elegimos cambiar la comodidad por la obediencia. Obedecer al Señor. Sabemos que debemos de obedecer al Señor y estamos cómodos, estamos en nuestra zona de confort, no nos apetece, yo qué sé. Y cuando elegimos la comodidad sobre la obediencia, estamos vendiendo a Jesús. Cuando elegimos la reputación sobre la fidelidad, hay veces que para ser fiel al Señor, nuestra reputación se puede ver comprometida. Y a veces elegimos tener una reputación social por no hacer cosas que la fidelidad de Dios nos exige. Entonces estás vendiendo también a Jesús. Cuando eliges el placer sobre la santidad que Dios te pide, estás vendiendo a Jesús. No siempre traicionamos con palabras o por dinero. A veces traicionamos a Jesús con prioridades en nuestras vidas.
cuando ponemos otras prioridades, estamos vendiendo a Jesús. Cuando tomamos esas decisiones carnales, en realidad estamos diciendo silenciosamente a Dios que su Hijo vale menos que eso. Estamos vendiendo también a Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sígame cada día. Lucas 9:24. Todos adoramos aquello por lo que vendemos a Jesús. Eso lo adoramos. Nos gusta reconocerlo o no nos guste reconocerlo. ¿Qué cosa, si Dios te la pidiera, no se la entregarías? Vaya pregunta que te traigo hoy, ¿no? ¿Qué cosa, si Dios te la pide, no se la estás entregando? Ese es el precio que tú das por vender a Jesús. Yo sé que estas preguntas nos pueden hacer sentir incómodos o tener remordimientos, pero recuerda que tener remordimiento no es arrepentirte. Porque después de traicionar Judas al Señor, él siente culpa. Dice en Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que al final Jesús fue condenado, devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y le dijo, fijaos lo que le dijo. Yo he pecado entregando sangre inocente. ¿Y sabéis lo que le respondieron? Dice, más ellos dijeron, ¿y a nosotros qué nos importa eso? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Devolvió el dinero, pero no volvió a Jesús. Terminó ahorcándose. Sentir culpa no es arrepentirse. Sentir culpa no es arrepentirse. El arrepentimiento bíblico primero reconoce el pecado, después corre hacia Dios. Y después lo confiesa y después cambia de rumbo. Ese es el arrepentimiento que viene en la palabra. Y eso es lo que hizo precisamente Pedro. Pedro también traicionó a Jesús. Pedro también negó a Jesús. Pero corrió hacia él y fue restaurado. Y aquí hay una lección. El Evangelio, esta lección nos enseña que el Evangelio deja una puerta abierta todavía para nosotros, traicioneros, que somos capaces de vender por cualquier cosa al Señor. La lección que hay es, el Evangelio te dice que hay una puerta abierta. Deja una puerta abierta para la restauración, pero tenemos que entrar por ella, ¿eh? Tenemos que entrar por ella, porque Judas no entró. Pedro sí entró, pero Judas no entró. Y hay una advertencia para la iglesia. Podemos predicar, servir, saber de doctrina y no pertenecer a Cristo. Lo trágico de Judas no fue que traicionó a Jesús. Lo trágico de Judas fue permanecer cerca sin entregarse jamás. La tragedia no fue solo traicionarlo. La tragedia fue no regresar al Maestro. Y Judas tuvo remordimiento, pero no arrepentimiento. El remordimiento mira hacia adentro y se desespera. El arrepentimiento mira a Cristo y va hacia Él. Esa es la diferencia. Primera de Juan 1 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pedro también cayó, negó a Jesús, pero volvió y el Señor lo restauró. El Evangelio es muy claro. Para el que vuelve a Él, hay gracia.
Ese es el mensaje del Evangelio. En Isaías 55 nos dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscadlo, llamadle entre tanto que está cercano. ¿Está cercano ahora? Hoy está cercano. Aquí está el Señor cercano a todos nosotros. Y te está invitando, búscalo, llámalo. El impío deje su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí tenemos nosotros una responsabilidad, hermano. La responsabilidad de tomar nuestras propias decisiones. Muchos piensan que Judas la tenía sentenciada, que Judas no tuvo escapatoria, porque estaba profetizado que le entregaría. Y es verdad que estaba profetizado que Jesús iba a ser entregado por uno de los suyos. Es verdad que Satanás le influyó, pero no nos engañemos. Quien tomó la decisión finalmente de traicionarlo por su propio pecado de amor al dinero fue Judas. Él fue el responsable, el que tomó la última decisión. No sirve de nada culpar al contexto, culpar a la presión, culpar al pasado, culpar a los demás, culpar a... No culpes, no culpes. Porque cada uno va a dar cuenta de su vida delante de Jesús. Eso nos dice Romanos 14. Cada uno dará cuenta de su vida. La responsabilidad de elegir bien es nuestra. Dice en Deuteronomio 30:15, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, que vivas y seas multiplicado. Pero si tu corazón se apartare y no oyere, si tú te vas a extraviar y te inclinas a dioses ajenos y le sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. La advertencia es clara. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La responsabilidad de elegir es nuestra, hermano. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy con esta historia? Hoy tenemos un llamado a la iglesia, un examen honesto en nuestros corazones y preguntarnos si yo obedezco cuando me cuesta obedecer. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La pregunta que hoy se tiene que hacer la iglesia, ¿obedezco cuando cuesta obedecer? ¿Conozco de Jesús? ¿Sé las historias de Jesús? ¿O conozco a Jesús en mi interior? Como lo experimento cada día. ¿Vivo a la luz de las Escrituras sin máscaras? ¿Sin máscaras? Delante de Dios vamos a tener máscaras. De verdad, delante de los hermanos sí. Y podrás intentar engañarnos unos a otros, pero delante de Dios vas a tener máscaras. Dice la palabra, el que encubre sus pecados no prosperará. Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados, qué tontería. Delante de Dios vamos a encubrir nuestros pecados, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermano, te estoy trayendo la palabra de Dios para que no la comamos, aunque esté amarga. Te puedo prometer, tú lo sabes que no te estoy mintiendo, que al final será por tu bien, será más dulce que la miel. Dios no te está pidiendo una perfección impecable. No, eso no te lo está pidiendo. Dios lo que te está pidiendo son corazones redimidos, arrepentidos, corazones rendidos al Señor y en proceso de santidad. ¿Sabéis un ejemplo de un corazón rendido y en proceso? Te he puesto el ejemplo de Judas, el ejemplo de lo que no debemos de hacer. Es un ejemplo de lo que sí deberíamos de hacer. El apóstol Pedro, lo comenté antes, el apóstol Pedro es un ejemplo, porque
El apóstol Pedro también traicionó a Jesús. Igual lo traicionó. Y aquí hay dos discípulos que aprenden de Jesús durante 3 años, que están cerca de Jesús, que aprenden de sus enseñanzas. Los dos aprendieron lo mismo. Los dos aprendieron lo mismo. Los dos traicionaron a Jesús. Los dos lo vendieron. Los dos lloraron amargamente. Pero solo uno volvió. Solo uno volvió. Y ahí tenemos a Pedro, en la misma noche que Judas, con la misma presión que Judas. Pedro fue el que dijo, yo te voy a negar, aunque me maten. No dijo eso. Señor, yo jamás te negaré. Y Jesús le tiene que decir con dolor y compasión, y le responde, ay, Pedrito mío, diría, ¿no? Cariñito mío, ay, Dios mío, antes de que el gallo cante, me negará 3 veces. Y sucedió exactamente así. Déjame que te lo lea porque merece mucho la pena. Lucas 22, 55. Y ellos habiendo encendido fuego, ellos eran la turba que los apresaron, ¿no? Llevaban una turba detrás, al final se fueron allí cerca donde estaba el Señor, y en el patio cercano donde estaba Jesús, dice que encendieron un fuego en medio del patio. Atiende a este dato curioso, porque este dato es muy interesante. Dice que los que estaban allí encendieron un fuego en medio del patio cuando habían apresado a Jesús y se sentaron alrededor. Y Pedro, sabéis que el fuego, la candelita por las noches, tiene algo mágico, ¿verdad? Tiene un olor especial el fuego, ¿verdad? Se sentaron alrededor del fuego y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una de las criadas le dijo, yo lo conozco, este es uno de ellos. Y Pedro le negó diciendo, mujer, no lo conozco. Pedro, el apóstol Pedro, ¿quién lo iba a decir, verdad? La roca sobre la que iba a edificar Cristo, la iglesia, el líder, el escogido. Y falló miserablemente. Digo miserablemente porque en otro evangelio, en Mateo, dice, entonces, cuando le dijeron que conocía a Jesús, dice, entonces comenzó a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Y para reforzar su mentira, maldijo y juró. Por eso digo que le falló miserablemente el gran apóstol Pedro, y salió fuera y lloró con amargura. Pero la historia no termina ahí. En esta hoguera, en esta candela, Pedro lo negó, pero hubo otra candela, otra hoguera. Yo le llamo la hoguera de la restauración. Después de negar a Jesús, Pedro, ¿sabéis lo que hizo? Pues irse a hacer lo que él sabía hacer. ¿Qué sabía hacer? ¿Qué oficio tenía? Pescar. Fue a pescar. Pero ¿sabéis lo que pasa cuando vamos a hacer nuestras propias cosas sin la dirección del Señor? ¿Sabéis lo que nos pasa cuando vamos sin el Señor? ¿Sabéis lo que pasa cuando no lo tenemos en nuestros negocios, en nuestros trabajos, en nuestras familias? ¿Sabéis lo que pasa? Que no pescamos nada. Cuando vamos en nuestras propias fuerzas, no pescamos nada. Y nos dice la palabra que pasaron toda la noche pescando en sus propias fuerzas y no pescaron nada. Lo único que estaban vacíos, frustrados, tristes. Y ahí es cuando se aparece Jesús. Resucitado. Se les aparece y le dice, tirad la red a la derecha. Y si somos pescadores, hombre, ¿me vas a decir tú a mí cómo pescar? Le hicieron caso y cogieron gran cantidad de peces. Hay grandes enseñanzas ahí, pero quiero pasar a la siguiente, porque dice, cogieron tal cantidad de peces que la barca se rompía. Y cuando vuelven a la orilla, ¿sabéis lo que hizo el Señor? Les preparó un desayuno. Le hizo una candela, otra hoguera le hizo el Señor.
No es casualidad que el Señor le hubiera hecho una hoguera. Pedro le negó en una hoguera. Y ahora Jesús recrea el mismo escenario otra vez de la hoguera. El otro día, hablando con mi hija, hablamos de que la neurociencia ahora ha descubierto trucos para recordar, para aprender a memorizar. Y cuando tú estás estudiando para un examen, si pruebas un perfume, si tomas un chicle de un sabor concreto, si tienes una prenda concreta, mientras que estás estudiando, si te la llevas al examen, el olor, el sabor o el tacto te ayuda hay neurotransmisores en el cerebro que ayudan a asociar ideas que estaban estudiando cuando tenía esos mismos olores. Es curioso cómo las transmisiones neuronales del cerebro funcionan así. Yo creo que os ha pasado muchas veces a vosotros también. A veces una canción, un olor, un perfume o cualquier cosa nos ha recordado cosas, momentos vividos pasados. ¿Os ha pasado? Es curioso cómo funciona el cerebro. El olor a candela le recordaba a Pedro. La amargura de haberlo negado. Y va Jesús y le prepara otra hoguera. Jesús lleva a Pedro al mismo lugar emocional de la hoguera, pero esta vez no para humillarlo. Esta vez lo lleva a una hoguera para sanarlo. Es como si Jesús le dijera, vamos a volver al lugar donde caíste, pero esta vez vas a venir conmigo. Esta vez, en vez de fallar, Jesús lo restaura. Antes el olor a fuego le recordaba a su propio fracaso, pero ahora, a partir de ahora, el olor al fuego le va a recordar la restauración y la gracia de Jesús. Pedro le negó 3 veces, 3. Y Jesús lo restaura en esta hoguera 3 veces. ¿Recordáis cuántas veces le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Cuántas veces se lo preguntó? 3. Las mismas que le negó en la hoguera de la traición, ahora en la hoguera de la restauración, lo restaura 3 veces. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Volví a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro, entristecido de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Si no, delante de Dios no podemos tener máscaras, hermano. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo, pues entonces apacienta mis ovejas. Antes él sentía culpa, sentía vergüenza, sentía fracaso. Y ahora siente gracia, siente perdón, siente comisión, se siente comisionado, porque le da una tarea específica, le da una misión en la vida. Puede que hoy te sientas descalificado, pero Jesús te recuerda que su poder se perfecciona en tu debilidad. Jesús toma tu peor recuerdo, tu peor fracaso y lo convierte en tu ministerio, porque te da un futuro restaurado, redimido, nuevo. Tú eres escogido, hermano. Tú eres perdonado. Tú eres comisionado. El Señor te está dando una comisión, una tarea, te está encomendando. Y en Él somos restaurados todos.
Todos y cada uno de nosotros, el Señor nos restaura cuando volvemos a Él. Y no importa cuán cerca hayas estado sin rendirte a Él, o no importa cuánto de lejos te hayas ido, hoy puedes volver. Eso es lo que el Señor te está diciendo. Hay más gracia en Cristo que pecado en ti. ¿No entiendes esto? El pecado que tú hayas cometido es más pequeño que la gracia de Cristo. Judas entendió que su pecado era más grande que la gracia de Cristo. Pedro entendió que la gracia de Cristo era más grande que el pecado de su traición. Y el Señor lo restauró. El Evangelio no es para los fuertes, es para los que regresan al Señor. Hay dos caminos, hay dos apóstoles, dos discípulos, pero hay una gran diferencia. Judas se aisló, Judas se desesperó, Judas se cerró a la gracia, Judas no volvió. Pero Pedro cayó también, Pedro lloró también amargamente, pero esperó, regresó y fue restaurado. La diferencia no fue la caída, la diferencia fue la respuesta que tuvieron los dos a la caída. Hoy puede que haya aquí Judas religioso, o puede que haya Pedro arrepentido. Quiera Dios que todos nosotros hoy aquí seamos Pedros arrepentidos a los pies de Jesús y salgamos de aquí perdonados, restaurados y comisionados para lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Mi querido hermano, a lo mejor te ven más como Judas que como Pedro, no lo sé. A lo mejor has estado cerca, pero nunca te has rendido a Él, no lo sé. A lo mejor caíste y de la vergüenza te alejaste, no lo sé. Pero lo único que tienes que saber es que todavía hay una puerta abierta, que el Señor tiene todavía hoy una puerta abierta, como el padre del hijo pródigo que estaba esperando todavía a que su hijo volviera. Te voy a volver a leer el capítulo 55 de Isaías que te leí antes. Buscad a Jehová. Buscadlo, hermanos, por favor, con la misericordia de Dios, como diría el apóstol. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano, y hoy está cercano, hermano, por favor. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Deja tus pensamientos, tu concupiscencia, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No te quedes en el remordimiento, porque el remordimiento no trae nada bueno. No te escondas detrás de las excusas religiosas. No te escudes, no justifiques tu pecado. No digas, sí, pero es que lo que me pasó fue que fulanito no justifique, delante de Dios no justifique. Reconoce, cae rendido a sus pies, hermano. Corre a Cristo, porque Él murió por tus pecados reales, por los pecados reales que estás cometiendo a día de hoy. Por eso murió Cristo, hermano. Y su sangre te alcanza. No hay culpa que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Y ya quiero terminar y te resumo con 6 frases todo lo que te he querido decir. Primero, no busques a Dios por el beneficio, por el interés, por la tradición, por el que dirán. No, busca a Cristo porque Él es tu Señor, por el beneficio de disfrutar de su presencia. Segundo, rinde tus ídolos a los pies de Cristo. ¿Qué cosa, si Dios te la pide, te cuesta soltarla? Ese es el precio de vender a Jesús. Tercero, corta con el pecado pequeño. Corta con el pecado pequeñito, ese que te crees que no es tan importante. Córtalo de raíz, porque para Dios no hay pecado grande y pequeño. De esas cosas que tú te crees que son pequeñas concesiones, al final se harán grandes en tu vida y te van a arruinar tu vida. Así que corta de raíz con todas esas pequeñas concesiones que estás haciendo en tu vida.
no dejes que vayan a más. Dios quiere que la depures hoy, que tomes la decisión hoy de cortar con todo ese pecado pequeño, entre comillas, hoy. Cuarto, corre hacia Jesús. Corre hacia Jesús, no lejos de Él, corre hacia Él. Si caíste, no te escondas, confiésalo, busca ayuda. Vuelve hoy a los pies de Jesús. Quinto, cultiva una relación real con Cristo. Ama su palabra, anhela empaparte de su palabra. Ora, ten intimidad con Él. Ven a la iglesia. Ven a la iglesia. Ya te dije que venir a la iglesia no tiene por qué significar. Pero si no vienes, no, por favor. Ven a la iglesia. Busca intimidad con tus hermanos. Busca restauración en su casa. Ten intimidad real con Cristo. Y sexto y por último, responde rápido al Espíritu Santo. No lo dejes esperar. Si Él te está redarguyendo de pecado, no lo hagas esperar. No lo entristezcas. Respóndele. Dile, ayúdame. Sé sincero, sé honesto. No puedo con esto. Confiéseselo. Él intercede por ti, dice la palabra de Dios, con gemidos indecibles. No hagas esperar al Espíritu Santo. No le hagas, respóndele rápido. Si el Espíritu Santo te está redarguyendo, respóndele. Yo, ahora ya para terminar, quiero orar, hermanos, por la iglesia. Quiero terminar con una oración, pero, por favor, no miremos a Judas con superioridad. Él, mira lo que hizo. No, vamos a verlo con un autoexamen honesto delante de Dios. Y vamos a pedirle de verdad que nos dé una fe auténtica como Él ama que sus hijos se la den.